Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Se concluye el Shabbat y le conocemos como Adal Shabbat, la partición del Shabbat. Entonces le damos la bienvenida a una nueva semana, le damos la bienvenida al primer día de labor, entre los 6 días de labor, para preparar esa atmósfera y entrar de Shabbat en Shabbat, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Terminamos la porción semanal número 44 de Barim, las palabras, y iniciamos la segunda porción del último libro, que se conoce como Baehanan, y rogué. El ruego, que fue traducido como oré, pero realmente hay una gran diferencia entre orar y rogar. Y por eso, para hacer la introducción a la próxima porción que se origina en el libro de Barim, Deuteronomios, palabras, no repeticiones, palabras de Barim, en el capítulo 3 de esto, el verso 23 hasta el capítulo 7 del verso 11, es esa porción del rollo que se conoce como la súplica. Y yo supliqué y yo rogué. Ese yo pues se refiere a Moisés, y recuerde que Moisés no es un personaje como tal, es una personificación quizás de los momentos en los cuales, en lugar de orar, que es materializar, que es establecer, es accionar, es la hora de la acción, pues rogamos. Y cuando no hay reparación, por más que se ruegue, pues no va a ser escuchado. No quiere decir que sea bueno o que sea malo, sino que se le terminó la obra por la cual se manifestó Moisés y toda su vida, por más exitoso que hubiera sido la salida de la esclavitud de Egipto, y el cruce por el desierto, no pasa a la tierra prometida. Y entonces, pues cuando uno quiere, en lugar de reparar, ir al origen del problema, quiere que se le solucione el problema, sin darse cuenta que ese mismo problema es un maestro que nos lleva a corregir algo para que se disuelva el problema y entonces entremos en ese reposo, en ese Shabbat de la tierra prometida. Y por eso el ruego y el amor son diferentes, porque el amor va de la mano con el deseo. No es desear amor, sino que ese deseo en el amor ya está cumplido. Y por eso en el mundo físico podemos leer que Moisés no es escuchado, pero en la realidad es corregido. O sea que todas nuestras oraciones son escuchadas, solo que el propósito de ese diálogo de nosotros con el Creador es para que haya corrección, no es para decirle es que yo tengo la razón y usted se equivocó. Es actuar con humildad y reconocer nuestros errores y simplemente corregirlos. O sea que la oración sí fue escuchada, porque le trajo entendimiento. Y dice, y rogué, y ahora entiendo. O sea, a veces uno desea cosas y el Eterno no te quiere dar cosas. Quieres que ejercites el poder para crear las cosas. Entonces, si yo tengo el poder para crearlas, pues no necesito pedir las cosas. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Elohim. Entonces, pues el ruego es muy distinto a la orden que se da, a ordenar. Entonces el amor, como es una emoción, y esa emoción se siente, es un sentimiento, por eso es un sentimiento pero corregido. Y lo que uno siente, pues eso es lo que emite, eso es lo que genera una frecuencia, y esa frecuencia, cuando es elevada, se le llama la frecuencia del amor. Tiene afinidad de forma y por derecho de conciencia. Entonces el éxito es saber lo que realmente somos. Si somos luz,
es porque hubo una reparación de la emoción, es porque se establece la luz de los mandamientos, el camino de la luz, desde la mente hasta la planta de nuestros pies. Y por eso, pues, si somos luz, pues somos parte de esa luz. Y nunca estaremos ni pobres ni solos, porque el camino de regreso de la pobreza y de la soledad a la abundancia y a la compañía de millares de ángeles son las leyes. O sea que no son simplemente instrucciones u órdenes. Es más, las leyes no se ordenaron. Las leyes se dieron, se emanaron, porque no son mandamientos, no se mandó, son enunciados. Entonces ahora se repiten los enunciados con una variante, en el cuarto y en el quinto. Eres realmente lo que atraes. Y el ser y el deseo, pues van de la mano. Ser el deseo o desear el deseo. Porque no desear también es un deseo. O sea que cuando yo sé que soy lo que deseo, ya lo tengo. Pero cuando deseo lo que deseo, no lo tengo. Porque si hay un deseo de tener algo es porque hay un vacío, hay una carencia. Y cuando la vasija se llena de luz, no tiene deseos. Porque todos los deseos son cumplidos. Entonces cuando siente deseo de algo, simplemente lo toma. Porque te pertenece. Esa es la conquista de la tierra prometida. Porque todo ocurre en el tiempo presente, y ya no hay pasado ni hay futuro. Y por eso es eso que desea, hay que sentirlo en el presente. Es aquí y ahora. O sea que no hay problema grande o pequeño que el amor no pueda solucionar. Porque si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces por eso viene una metáfora que hay que ejercitarla, practicarla en la vida diaria, y es cuando tenemos compromiso de bodas. Y dice el apóstol Pablo, Rachaúl, a los Efesios le escribe en el capítulo 5, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mismo se ama es el mandamiento esencial. Es el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si yo lo oigo y me hago uno con Él, entonces viene la consecuencia, el resultado. Y amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ti mismo es el que está diciendo Pablo, Rachaúl, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué gran examen este. Porque si te amas a tu esposa, entonces no hay divorcio. Y si hay divorcio es porque no te amas. Por eso, cuando se va alguien a consultar, se quiere divorciar o no se dice, bueno, ve y encuentra el por qué te quiere divorciar. Y entonces, cada vez que analizamos las razones por las cuales nos queremos divorciar, es lo que tenemos que cambiar en nosotros. Entonces terminamos cambiando en nosotros para atraer esa pareja tal cual como somos nosotros, por afinidad de forma. Eso se llama regresar al mundo de la emanación, al Olana Silú. Somos emanación al lugar donde debemos de regresar, a emanar el amor. El amar es reparar esas 6 emociones que ya lo hemos estado explicando, las 6 emociones primordiales que se refieren en aquellos días o a los 6 días de la creación, o a tener largos días. Y es allí donde vamos a hablar, entre comillas, el cambio entre lo que se dio primero en el libro de Shemot, Éxodo 20, a lo que ahora está diciendo Moisés. ¿Sería que cambió el asunto? ¿O hay un lindero, una línea fronteriza
de un estado, un umbral que pasa con una puerta de una manera de ser a otra. Porque es la salida del desierto de las emociones para entrar a la tierra prometida. Y allí en la tierra prometida, aparte del Shabbat, que ya no es un enunciado, un resultado de algo, es una orden. Porque lo que cambia o lo que se le aumenta no es porque eso era imperfecto el primero, es porque se está viviendo algo más grande. Y guardarás el Shabbat como Elohim, como Dios lo ha ordenado. O sea que ya no es un enunciado. Guarden el Shabbat, es una orden. Cuando reposamos en todo, estamos obedeciendo al Todopoderoso. Y reposamos porque hemos corregido la emoción. Entonces viene el quinto, donde hubo una variante. Honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás largos días. Así como yo ser ordenado hoy. Esa es la parte que cambia. Porque honrar a padre y madre es una sugerencia. Pero cuando Él ordena, así como Él lo ordenó, es hacer la voluntad. Entonces ya no es honrar al padre y a la madre que genera éxitos en los negocios, éxitos en las decisiones que va a tomar, genera muchísima bendición en este mundo. Pero honrar a la fuente creadora de vida y a la Shekinah, al Abba y al Ima, solo sucede en la tierra prometida, en el mundo del infinito. Porque se repararon esos largos días, que son los 6 días de la creación, o las 6 emanaciones emocionales reparadas, para que se actúe desde el amor. Entonces allí, por eso dice, en el nivel del Mesías, deja a tu padre, deja a tu madre, ¿por qué tengo que dejarlos? Porque eso que mis padres me impusieron, me lo impusieron, de acuerdo a su cultura, gustos y modas, y ahora entonces yo no estoy obedeciendo lo que deseo, sino lo que alguien me impuso. Porque eso que me impuso, yo lo escogí antes de venir a este mundo. Escogemos nuestros padres, porque venimos a este mundo a corregir algo. Y cuando corrijo ese algo, supero lo que manifestaron nuestros padres. Esa es la verdadera honra a tu padre y a tu madre, y tendrás largos días, largura de años, se amplia todo. Largura de días es la reparación de los 6 días. Días no se refiere a todos los días, se refiere a los 6 días de la creación, o a las 6 emanaciones emocionales reparadas, que es la que nos permite acceder a esa honra al padre y a la madre, conforme Él lo ordenó. ¿Cómo honro al Abba, Padre de toda, el Padre de nuestros padres y el Padre de toda creación? Guardando sus leyes. Porque esas leyes son como Él, son las leyes del amor. Y entonces, esto, bueno, tratando de explicar el por qué, como el pequeño cambio, que no es cambio, sino el resultado de esto, pues empezamos a hacer la corrección de 3 palabras: esperar, necesitar y no poder. No tengo que seguir esperando ni necesito nada, porque todo lo puedo en Yeshua, porque Él me fortalece. Ahí honro a mi padre y a mi madre, y ahí entro en su reposo conforme Él lo ordenó, porque confío plenamente. Entonces ya no espero, ya siento que eso que esperaba ya lo tengo, porque estoy en la tierra prometida disfrutando de la leche y de la miel. Y por eso, pues esperar es por lo que soy, y necesitar por lo que tengo, y no puedo es por que si soy todopoderoso, pues todo ya no lo necesito, porque todo lo tengo y todo lo espero, porque lo que espero ya lo tengo. Entonces, pues cambiar tiene un precio, y no cambiar también. O sea que cambiar, si me gustaba adulterar y ahora ya no adultero, pues eso tiene un precio. Si me gustaba sobornar y ahora no soborno, eso va a tener un precio. Pero no cambiar, seguir codiciando, seguir
mintiendo, seguir esto criticando, también tiene su precio, porque está la ley de causa y efecto. O sea que no hay problema grande ni pequeño que el amor no pueda solucionar. Y si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mis preceptos. Y entonces, pues el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mashiach a la cajal, a la congregación. Entonces, ahora ya vemos lo que representa las leyes del Creador, sus enunciados, sus caminos de elevación, que vuelven y se dan. Porque ahora ya no se dan como una sugerencia, sino como una aplicación, una orden. Y esos mandamientos, esas leyes, pues son la reserva moral de toda la humanidad. Así como hay las reservas de agua, las reservas de petróleo, las reservas... Bueno, para preservar la humanidad están los mandamientos o los enunciados, en este caso los mismos caminos de elevación. Y entonces están los 10, son los 10 pasos, pero hay uno que es el mandamiento mayor, el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y guardar ese precepto mayor, saber que Él es uno en la manera de pensar, uno es su nombre, uno es su poder, saber que Él es uno y escuchar y obedecer que todo es uno con todo y entramos en esa unidad, genera unas consecuencias. Y amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es el mayor, porque es el cumplimiento de los 10. Entonces cuando se habla, usted sabe los mandamientos y empiezan a enumerar el mandamiento mayor. Si no transito por esos 10, no llego al primero y el único precepto, porque no reparo. Y al no reparar la emoción no me amo, y al no amarme no amo a mi esposa, y al no amar a mi esposa entonces hay divorcio. Y cuando hay divorcio no es porque ya se fue para el infierno, porque divorcio, no es porque hay una falta de reparación. Porque el Eterno no vino a condenar a nadie, hay que reconciliarse primero con uno mismo, y entonces sí, luego me reconcilio con todo lo demás, con mi familia, con mi esposa, con lo que esté divorciado o peleado. Porque todo aquel que está enojado con su hermano permanece muerto. Entonces para derrotar la muerte están los preceptos, las ordenanzas, los estatutos, las leyes. Y cuando las escucho, entonces aparece el Shema, ese mandamiento mayor que es oír. Dice, y la pondrás en los dinteles de tu puerta, la mesusa, y la llevarás grabadas en tu mano y en tu mente, en los frontales de tus ojos. Esa es los tefilín. Y entonces, pues todo eso lo vamos a estudiar acá, esta semana, en la porción semanal. Y rogué Baet Hanan, y oré fue traducido con cierta simpleza, no traduce orá. Baet es como clamar y Hanan gracia, es como rogar, como suplicar. Y supliqué a Yahweh en aquel tiempo diciendo, o sea, en aquel tiempo, Señor Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Ahora entiendo. Esa es una conexión con la conciencia divina. Binah es entender. Entender es darse cuenta. Porque ninguna figura vi cuando te saqué de Egipto. Entonces por eso vienen los 10 mandamientos, o las 10 palabras, que establecen una realidad, porque esa realidad de la que te quejas, la estás generando tú. Entonces, ¿cómo podemos ser sin saber ser? Porque un alma madura toma decisiones de acuerdo a lo que conviene. Y cuando es inmadura, es de acuerdo a lo que le gusta. Entonces, pues es el ruego muy diferente al qué y al cómo.
Porque uno cuando ruega pregunta, ay Señor, pero ¿cómo puede ser que no me escuches? ¿Pero cómo voy a alcanzar ese dinero? Tú que todo lo puedes. Si Él está en mí, yo también puedo. Entonces no tengo que rogar, tengo que actuar. Porque a mí me corresponde no el cómo, sino el qué. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo? ¿Qué soy? ¿Qué? No quién soy. ¿Qué? Y ese qué me atrae el cómo. Porque si me doy cuenta cómo lo va a hacer el Eterno, entonces no es un milagro. Sería ciencia porque es demostrable. Un milagro es cuando ocurre y tú no te das cuenta de qué manera va a ocurrir. Y es por eso que vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pase yo y vea esa buena tierra y el monte del Líbano, que son metáforas de la mente. Lebaná, o Líbano, o pensamiento. Y para eso tengo que mirar la mente, mirar lo que pienso. Y por eso dice, bueno, vaya a la montaña del Pisga. Pisga quiere decir como hacer esto, como ponerse para que no refleje tanto el lado y poder mirar bien. Como mira bien, no saque una raíz de amargura. Pisga quiere decir mirar por ustedes mismos. No es poner un microscopio o un telescopio. El micro para ver lo pequeño y el telescopio para ver lo grande. Es mirar dentro de ti. No es mirar hacia afuera, es mirar dentro de ti. Por eso dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Elohim, de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Elohim o de Dios para con vosotros. Diciendo Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, del verso 4. Y en el 5 dice, examinaos vosotros mismos. Eso es una mirada hacia adentro. Si estáis en la fe o en la verdad, y probaos a vosotros mismos. Entonces ese camino interior de ese deja que yo vea el monte de la buena tierra y el monte del Líbano, esto pues no es un ruego, es saber que tengo que cambiar soy yo. Por eso en Lucas en el capítulo 21 al verso 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel, hacia el día del juicio. Bueno, entonces, teniendo claro esto, el ruego, la diferente a la oración, y entonces aquí en esta porción también dicen, bueno, ni le quiten ni le pongan nada. Y entonces viene el plan divino, que es la voluntad de sus leyes. Hágase tu voluntad, son sus leyes, porque ese es el plan divino, la reserva moral de toda la humanidad. Y viene el gran mandamiento, el mandamiento mayor, el Shema, que tengo que oír. También dijimos del tefilín y la mesusa, porque dice que la pondrás en los dinteles de la puerta y la grabarás en tu mente y en tu corazón. Perdón, irán grabadas entre tus manos y en el entrecejo. Eso se llama, en el hebreo, en la cultura hebrea se le llaman los tefilín. Entonces, bueno, pues haciendo ese pequeño resumen de la introducción de todo lo que vamos a estudiar esta semana, pues esa conquista es cuando Yahweh, tu Dios, te haya introducido a la tierra la cual entrarás para tomarla, y te haya echado delante de ti a muchas naciones. ¿Cuáles son las naciones? El Eteo 1, el Jereseo 2, el Amorreo 3, el Cananeo 4, el Fereseo 5, el Ebeo 6 y el Jebuseo 7. 7 naciones, literalmente dice, Deuteronomio 7 dice 7 naciones, 7.1, Deuteronomio 7.1, Devarim 7.1, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Ya habíamos explicado lo que significa o simboliza el nombre de cada nación. El Eteo es el que infunde miedo, el Jejeseo el vulgar, el Amorreo el difamador, el Cananeo el destructor, el Fereseo el dueño territorial, el Ebeo el troglodita o el atrasado, el Jebuseo el violento. ¿Qué es lo que mora en Canaán? ¿O qué es lo que hay en tu mente que tienes que desalojar para poder ahora sí establecer las 7 manifestaciones del Espíritu de Elohim? Laila Tor, buenas noches.
y letrados, nos vemos luego.